y esta otra parte que es la miopatía o polineuropatía del paciente en estado crítico. ¿Por qué es importante establecer protocolos de rehabilitación temprana en la UCI y perderle el miedo a movilizar pacientes que estén críticamente enfermos? Uno, desde esta revisión del 2011 de New England, se estimaba que para el 2026, ya estamos a nada del 2026, la necesidad prevista de ventilación mecánica va a aumentar en aproximadamente un 80%, y que la discapacidad, esta parte de la discapacidad es algo que a nosotros como especialistas en el área de medicina física y rehabilitación nos prende muchos focos rojos, porque eso habla que la funcionalidad del paciente se ve sumamente alterada, y entonces tenemos un sujeto que sobrevive a un protocolo crítico, pero que va a vivir con secuelas durante mucho tiempo, que lo va a incapacitar a hacer sus actividades del diario. Hay algunas pruebas que se hacen para poder estimar la funcionalidad de los pacientes, por ejemplo, la batería corta de desempeño físico, la caminata de los 6 minutos, Timer Up and Go Test, Sit Up and Stand 5, o sea que son muchas escalas de evaluación para poder determinar el rendimiento físico de los pacientes y poder hacer de manera inicial e incluso seguimientos para ver cómo ha mejorado o cómo ha empeorado después al alta. Entonces el 50% de los pacientes que están con ventilación mecánica durante más de 48 horas, una vez en su egreso habrán regresado al trabajo un año después del alta de la UCI, y aquí el impacto es que la movilidad temprana disminuye la prevalencia de neumonía, la debilidad, la trombosis venosa profunda en pacientes en UCI. Entonces, los mecanismos de reposo en cama, se estima que aproximadamente hay una pérdida de fuerza de 4 o 5% por semana en sujetos sanos. Esto depende mucho del cuadro clínico, depende mucho del diagnóstico inicial. Digo, no es lo mismo tener un paciente en catabolismo continuo que un paciente que no lo está, o por ejemplo lo que pasó con COVID, que sean mionecrosis en algunos casos, con mayores pérdidas de masa muscular por día, atrofia por desuso. Y bueno, las isoformas de miocina van a cambiar de fibras musculares de contracción lenta a fibras musculares de contracción rápida. Y como sabemos, esta parte de las fibras de contracción lenta contra las fibras de contracción rápida habla de que la eficacia de la tolerancia al esfuerzo merma y cambia mucho, ¿no? Bien, ¿cuántos tipos de fibras musculares tenemos? A ver, yo les pregunto, ¿cuántos? O sea, si los subdividimos en grandes grupos, ¿cuántos tipos de fibras musculares tenemos? Dos, y una que se divide en dos, ¿no? O sea, la segunda se subdivide en dos partes específicas dependiendo si es glucolítica rápida o si es glucolítica lenta, ¿no? Esto, como las fibras musculares del tipo 1 generalmente se encargan de esta parte de la resistencia, ¿no? De esta parte de la funcionalidad. Ustedes, yo y cualquier persona generalmente trabajamos bajo un concepto de 3 fases de la adaptación. La fase 1, que es la fase en la que nosotros hacemos nuestras actividades del diario, ¿no? Eso se llama fase de remodelación continua. O sea, quiere decir, nuestras actividades en la vida diaria las hacemos generalmente con esas fibras. Las otras fibras se empiezan a emplear cuando empezamos a hacer periodos de ejercicio, y entonces se empiezan a incrementar las otras fibras que son de contracción rápida, potentes pero agotables. Esto quiere decir que si nosotros perdemos fibras musculares que se dediquen a la resistencia de la vida diaria, el sujeto se va a cansar muy rápido, ¿verdad? Se va a estar fatigando rápido. Y bueno, también disminuye la síntesis de proteínas, aumenta la resistencia a la insulina, la disfunción microvascular, se rompe la piel y en algunos casos la disfunción de la unión neuromuscular, que es en donde entran las otras entidades patológicas como la polineuropatía o la miopatía del paciente en estado crítico, lesiones axonales por inflamación, incluso por la propia compresión de las posiciones prolongadas. Más adelante vamos a abordar parte de estas evaluaciones ecográficas que actualmente se realizan para poder valorar la funcionalidad del nervio periférico y del músculo.
Y la reducción de la excitabilidad nerviosa de los canales de sodio aumenta el estrés cognitivo y psicológico. En esta, por ejemplo, en este estudio se analizaron a 104 pacientes en ventilación mecánica, una duración menor a 3 días, pero bueno, se espera que continúe durante al menos otras 24 horas para el momento de la valoración. Se dividieron en dos grandes grupos: un grupo de intervención, que se hacía interrupción diaria de la sedación, más terapia física temprana, 7 veces por semana, y el otro en el que se daba interrupción de la sedación y se hacía atención estándar de terapia física, quiere decir con menos frecuencia, con menos duración y con menos intensidad, y lejos de los protocolos de Leuven, que generalmente estandariza al paciente de la fase 0 a la fase 5 para poder saber qué, cuándo y cómo, qué tipo de ejercicio se deben de realizar. Los resultados es que de 498 sesiones de terapia, solo una se tuvo que detener por un evento adverso grave. El tiempo de terapia mientras estaba intubado para los pacientes en intervención era de 1.5 días contra 7 días aproximadamente. La duración del delirio de los pacientes en UCI disminuyó al 50%, aumentó la tasa de días libres del ventilador, y total que los pacientes mejoraron en lo general. La duración de la estancia hospitalaria y la reducción de los costos, por ejemplo, simplemente por la intervención de rehabilitación temprana, sabemos que ahorra aproximadamente $87.611 anuales, simplemente por la intervención de rehabilitación, porque eso acorta el periodo de hospitalización y el uso de fármacos. Este análisis de sensibilidad demostró un ahorro neto del 83% de los pacientes que participaron en la movilidad temprana durante la hospitalización aguda, y esto quiere decir que la rehabilitación no solo mejora las condiciones generales del paciente, disminuye la incidencia de delirio, aumenta la rapidez con la que se libera el ventilador, sino que también disminuye los costos generales a la institución. Pero sin embargo sigue habiendo barreras para la rehabilitación en la UCI, ¿no? Primero, lista de pacientes demasiado enfermos para la rehabilitación, pacientes demasiado sedados, pacientes delirantes. Generalmente esta es la gran limitante que lamentablemente en muchas unidades de cuidados intensivos sigue existiendo, que es que el equipo médico no deja que se mueva el paciente, ¿no? Aún con toda la evidencia que el día de hoy existe. Otro es que hay personal, no hay suficiente personal para realizar la intervención, y la priorización de los pacientes de la UCI para la intervención de seguimiento sigue siendo un gran sesgo al momento de iniciar las intervenciones. El personal de la UCI con conocimientos limitados sobre los servicios que otorga el programa o el servicio de rehabilitación de forma integral, siempre con la valoración del especialista en medicina física para saber cuáles son las condiciones funcionales actuales y establecer un plan de intervención adecuado a corto plazo con reevaluación repetitiva dentro de los 3 a 5 días posteriores a iniciada la intervención, para saber cuáles han sido los cambios, las condiciones actuales y qué es lo nuevo que se debe de realizar. Hay algunos consensos que se han hecho, por ejemplo, este consenso de recomendaciones de seguridad o sobre el protocolo de seguridad de cómo movilizar al paciente. Por ejemplo, como un semáforo, en verde es adelante, amarillo es adelante pero con cuidado, y rojo es no lo hagas, ¿no? Este consenso es de acceso libre, cualquiera lo puede descargar, se publicó en Critical Care en el 2014, y vemos que utilizan muchas consideraciones. Por ejemplo, aquí están las consideraciones respiratorias, los ejercicios que se pueden hacer en cama, los ejercicios que se pueden hacer fuera de cama, las consideraciones cardiovasculares para los ejercicios que se pueden hacer en cama, los que se pueden hacer fuera de cama, pacientes con arritmia, ¿no? ¿Qué tipo de arritmia tiene? ¿Qué medicamentos tiene? Para saber qué tipo de intervención se puede realizar, en qué punto del momento de la evolución se puede realizar. Y bueno, aquí los análisis laboratoriales y algunas otras condiciones cardiovasculares para hacer cuándo, cómo y en qué momento se puede intervenir, ¿no? Claro, la rehabilitación es para todos, pero no en todo momento, ¿no? También hay que saber cuándo sí y cuándo no. Bien, y entrando en esta parte, entonces es imposible mencionar rehabilitación temprana sin abordar un poquito de esta parte, que es la famosa debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Esta debilidad
Generalmente se presentan músculos proximales y distales, generalmente simétricos. Hay una escala de valoración muscular, que es la escala sumatoria de la MRC, para poder saber cuál. Esta escala de la MRC se basa en la escala de fuerza tradicional de Daniels, que va del 0 al 5, en donde 0 es nada, o sea, es un músculo flácido que no se mueve. 3 es un músculo que vence el movimiento contra gravedad, quiere decir, si el paciente está en supino y hace esto, pues tiene 3 de fuerza, ¿verdad? Pero si está en decúbito lateral y hace esto no es 3, esto es 2, ¿verdad? Porque no está venciendo la gravedad. Pero si hace esto y alcanza a vencer la resistencia más allá del 50% del arco, entonces eso es un 4 de fuerza. Y si vence la resistencia bien, eso es 5 de fuerza, ¿verdad? Hay otras escalas que se han utilizado para valorar fuerza. Por ejemplo, Rancho de los Amigos. Rancho de los Amigos toma en cuenta otra parte que dice, bueno, ¿y qué hay con los pacientes que sí logran, por ejemplo, vencer gravedad y un poquito de resistencia, pero no más del 50%? Bueno, vamos dándole 3 más. Significa que está empezando a reclutar fibras musculares de acción rápidas y potentes. Y entonces Rancho de los Amigos les da un más a cada número de fuerza. Y en los pacientes que, por ejemplo, tienen distrofias musculares, se utiliza otra escala que se llama MMT8, ¿no? Que esta escala se hizo exclusivamente para pacientes con distrofia muscular, y estos va del 0 al 10, se le da hasta 10 puntos. Bueno, por aquí vamos a utilizar la escala tradicional de Daniels, que va del 0 al 5. Los nervios craneales generalmente se respetan, quiere decir no hay alteraciones de la inervación de los nervios craneales, y los factores de riesgo más comunes que pueden llevar a esto pues es la disfunción multiorgánica, mal control glucémico, uso de corticosteroides, bloqueadores neuromusculares y la propia inmovilización prolongada. Se estima que por cada 24 horas de inmovilización en cama, los músculos pierden aproximadamente el 2% de sus unidades motoras. Y por cada día que pasa en el hospital, en hospitalización general, se necesitan aproximadamente 3 días para recuperarse, pero se estima que por cada día que un paciente pasa a la UCI, aproximadamente puede tardar de 5 días hasta 7 días en recuperarse, eso dependiendo de la gravedad con la que el paciente se esté abordando. Ahora, este es un concepto importante, porque no todo lo que se aborda es DAUSI, ¿no? O sea, no toda la debilidad es como tal, o sea, se engloba este término de la DAUSI, pero entonces hay que saber cuál es la alteración subsecuente que está llevando al paciente a hacer DAUSI, ¿no? Hay, por ejemplo, las polineuropatías de la enfermedad crítica, miopatías de la enfermedad crítica, necrosis nerviosas de la enfermedad crítica, axonopatías secundarias por compresión crónica, y esto es en donde entra la parte de evaluación de la neurofisiología, ¿no? Entonces, en pacientes con debilidades tan marcadas, generalmente el escrutinio por medio de métodos diagnósticos como las electromiografías, para poder valorar de manera adecuada la unión neuromuscular, la unidad motora y el nervio per se, son los estudios de mayor validez para poder saber, bueno, este paciente sí tiene una debilidad, pero ¿qué crees? Pues hizo una miopatía secundaria, ¿no? O hizo una polineuropatía secundaria. Entonces ya se van englobando los pacientes para poder saber hacia dónde se tiene que enfocar, no solamente la movilización, sino la terapia posterior a eso. Entonces tenemos, por ejemplo, ahora la neuromiopatía de la enfermedad crítica, que tiene la característica entre miopático y polineuropático, que hay alta variabilidad en la recuperación, y en pacientes de UCI se espera que duren con mayor tiempo de ventilación. Hay algunos artículos que se han hecho para poder estimar la utilidad de la ecografía muscular, por ejemplo, dentro de las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, existe una escala, que es la escala ecográfica de Heckman, ¿no? La escala ecográfica de Heckman estadifica el músculo funcional y disfuncional
en 4 grandes grupos, ¿no? Quiere decir, el músculo que se ve parcialmente blanco quiere decir que hay ligera intrusión grasa. El músculo que se ve más blanco, que ya tiene una intrusión grasa del 50 al 90%, y el músculo que está completamente blanco, que hace que se pierda su definición estructural, que casi alcanza el 100% de hiperecogenicidad, que es un músculo que está completamente atrófico. En este archivo de Nature, por ejemplo, utilizaron estos 3 grupos para predecir el desarrollo de Dowsey dependiendo de cómo estaba el área de sección transversa y cómo se encontraba la escala ecográfica de Heckman al momento de hacer la valoración ecográfica en estos pacientes. Y bueno, se encontró que del límite de la normalidad, para los áreas de secciones transversas de estos músculos, y que aparte empiezan a hacer cambios Heckman tipo 2 o tipo 3, ese paciente seguramente va a desarrollar debilidad secundaria en los próximos días. O sea que son como los hallazgos que se tienen. Esta parte de la utilización o la utilidad de la escala ecográfica de Heckman es un artículo que se publicó hace apenas un par de años en los archivos de medicina física y rehabilitación. Fue hecho para pacientes con espasticidad, fue hecho para pacientes con distrofia muscular, pero actualmente se utiliza para pacientes de la evaluación general de la debilidad secundaria. Y hay otras escalas ecográficas que utilizamos, por ejemplo, estas escalas para ver neuropatías y poder clasificar las neuropatías, que es la escala ecográfica de Buss, que es el Bochum Ultrasound Score, y la escala de UPCS. La diferencia que hay entre ambas escalas para poder valorar las neuropatías en general, y esto se utiliza obviamente para el paciente que tiene postración prolongada por las neuropatías por compresión, la gran diferencia que hay es que generalmente estas escalas, como la UPCS, se utiliza para poder distinguir polirradiculoneuropatías, como Guillain-Barré, ¿no? En donde, como se analiza la raíz nerviosa, se analiza el área de sección transversa del nervio y entonces se hace un seguimiento del nervio hasta el final y ve qué tan engrosado está para poder clasificar las neuropatías de manera ecográfica. Esta otra parte del Bochum Ultrasound Score generalmente utiliza zonas de compresión nerviosa más comunes para poder comparar el área de sección transversa y saber si el trastorno también está desmielinizando o es una lesión axonal pura. A saber, las trastornos que desmielinizan engrosan el área de sección transversa y los trastornos que son puramente de daño axonal no engrosan el área de sección transversa. Y este es un dato ecográfico distintivo de las neuropatías al momento de abordarlo con ecografía. Bien, este es un ejemplo. Tuvimos un paciente que le hicimos un ultrasound score en donde todo el nervio sural estaba muy engrosado el nervio sural, cambios ecográficos de Heckman, que son cambios ecográficos tipo 4 con un nervio sural ausente, ¿no? Quiere decir que hizo una atrofia muscular importante, la debilidad secundaria a eso, y aparte el área de sección transversa estaba muy engrosada, la función del nervio, de la inervación de esa parte de la pierna estaba muy comprometida. Estos son pacientes que se deben de meter a terapias no solamente con la recuperación muscular, sino también con la recuperación neurológica. Y miren, este es un ejemplo de la escala de Heckman, que aquí estamos en la zona del tibial anterior. Toda esta parte cortical que estamos viendo aquí es parte de la cortical de la tibia. Y si ustedes ven, toda esta zona de aquí debería ser el área del músculo tibial anterior, y acá se alcanza a ver el extensor largo de los dedos que está pegadito al cuello del peroné. ¿Ustedes pueden distinguir entre estos dos músculos? O sea, se puede analizar, como aquí, por ejemplo, que se ve muy definida el área de sección transversa de este músculo. ¿Se puede distinguir este de este? Muy difícilmente, ¿no? O sea, su espesor es casi igual. Y si se dan cuenta, no está definido el músculo, quiere decir que está atrófico, ¿verdad? Si es un paciente crítico, si es un paciente de Rose. Bien, y aquí entra otra parte, dentro de la importancia de la rehabilitación precoz en las unidades de cuidados intensivos, que es la humanización de los cuidados intensivos, ¿no? Hay grandes líderes que hablan sobre esta parte de la humanización de los cuidados intensivos, que significa básicamente dignificar los servicios, ¿no? Dignifica la UCI,
significa el paciente crítico. No solamente lo veas como un paciente, sino como una persona que tiene una familia, que tiene un rol social, que tiene un rol laboral, que tiene un rol importante dentro de casa. Dale su lugar, dale su papel y humanízalo, ¿no? O sea, esta es parte de la humanización de los cuidados intensivos. Hay algunos aparatos que se han ocupado para poder intervenir en pacientes críticos, como lo es Motomed. El Motomed básicamente es como un cicloergómetro, pero automático, ¿no? O sea, tú solamente pones al paciente, le pones las manos, le pones las piernas, programas el equipo, da 20 revoluciones por minuto y solito el aparato lo empieza a movilizar, ¿no? Que eso es Motomed, eso es lo actual que hay en la movilización del paciente crítico, pero hay otros protocolos también realizados, como los protocolos para la fisioterapia respiratoria en pacientes en las unidades de cuidados intensivos, dependiendo del objetivo que se tiene, si el objetivo es incrementar el volumen respiratorio, si el objetivo es incrementar la tasa de flujo expiratorio, mejorar la oscilación para pacientes con muchas secreciones, para incrementar el volumen expiratorio o incluso para integrarlo todo dentro del programa de terapia física, ¿no? Entonces, una vez que se evalúa al paciente y una vez que se hace toda esta integración diagnóstica, decimos la parte de integración de Dowse, se le hicieron las escalas que se tienen que hacer, se valora la fuerza, que bueno, aquí quiero hacer un comentario, ¿no? Generalmente se tiene la creencia de que la dinamometría, ¿alguien aquí sabe qué es un dinamómetro? Yo imagino que sí. Los dinamómetros que se utilizan para valorar la fuerza prensil de la mano, ¿no? Que es uno de los criterios para considerar Dowse. El dinamómetro se debe de ajustar por el índice de masa corporal. O sea, el valor normal dinamométrico no es un valor de corte justo, porque depende del índice de masa corporal. Ya tiene algunos años que se habló sobre eso. Entonces, si ustedes empiezan a implementar dinamometría de repente en sus unidades de cuidados intensivos, yo les recomiendo que ajusten los valores de corte para su índice de masa corporal del sujeto y su labor previa que realizaba, ¿no? Bien, y ya con base en todo esto, entonces nacen los protocolos de movilización del paciente crítico, que hay varios protocolos. Este es el que más se utiliza, que es el protocolo de Leuven, ¿no? El protocolo de Leuven va del 0 al 5, en donde 5 es un paciente que no coopera, es un paciente que está en cama, pero que está hemodinámicamente adecuado para poder movilizar, entonces es un paciente que no coopera, ¿no? El protocolo de Leuven 0 es un paciente que no coopera, Leuven 1 es un paciente que tiene baja cooperación, Leuven 2 es un paciente que empieza a cooperar de manera moderada, 3 es un paciente que se alcanza la función completa de Leuven, 4 es un paciente que ya coopera de manera completa, y el 5 es el paciente que se puede trabajar de pie, ¿no? Es el paciente que se para incluso con ventilación y se empieza a trabajar, cumple con esos criterios del protocolo de Leuven y entonces se le hace el programa de intervención incluso fuera de cama, ¿no? A partir de qué momento se puede utilizar los dispositivos mecánicos como Motomed, a partir de aquí hacia adelante. De aquí hacia atrás todo debe de ser pasivo, quiere decir hecho por el fisioterapeuta o por la enfermera que esté con él.